Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos. Qué gusto verles. Pueden descender mis hermanos de la alabanza. Qué bueno verles. Usted va a decir, ¿y por qué está ella otra vez ahí? Pues fíjese que se raptaron en buen sentido de la palabra al pastor y pues se enteraron por ahí que estaba tan cerca de donde están haciendo el retiro ahorita allá en Las Vegas. Y pues fue un milagro. La verdad es que yo sé que él lo anhelaba en su corazón, pero que la realidad no nos daba, ¿verdad?, para eso. Pero el Señor tan lindo propició todo. Y entonces unos hermanos le invitaron a participar y ahora él está allá en el retiro. Ay, perdón, pero es que no sé si han sido las mojadas que nos hemos dado estas noches. Pero aunque él está pendiente de nosotros, ¿verdad? Hace poquito lo vi ahorita conectado en la transmisión, pues está recibiendo. Y yo, como le decía a una hermana, yo no sé si usted vio que en el grupo le estaba poniendo yo los links para que se pudieran conectar y verlo. Y en el primero justamente, no se pierde, está él allá adelante y cabal se ve dónde se va a sentar. Entonces me escribe una hermana, nuestro pastor anda en el retiro. Entonces sí, le digo yo, allá está. Qué bueno, me dice, gracias a Dios. Y le digo, la verdad es que nos conviene. Nos conviene, hermanos, porque en el trato que llevamos, como es nuestra cabeza, sobre él cae primero la unción, ¿verdad? Y luego ya dice la cabeza, ¿verdad? La palabra que cae sobre la cabeza y luego va a las barbas y a las vestiduras, ¿verdad? Hasta el borde. Entonces ahí estamos nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor habla de ir a la cabeza, es de ir al que está primero, ¿verdad? Que es la cobertura. Cuando habla de las barbas es de los hijos maduros, ¿verdad? Y luego están todos los demás hasta los que están en el borde. Entonces, pues gracias a Dios sabemos que la bendición que Él va a recibir allá, que ya la está recibiendo, y pues uno también la puede recibir desde aquí, ¿verdad? Porque el Señor conoce nuestra condición. Yo por eso les pongo el link ahí todos los días, se lo estoy poniendo, no sé si estoy saturando el grupo, ¿verdad? Pero yo quisiera que todos nos pudiéramos conectar. Inclusive hoy, no sé si usted se fijó, pero en el primer servicio de la mañana predicó, porque es que los están poniendo juntos, uno tras de otro. Termina uno y se sube el otro, termina uno y así 4 servicios, hay 4 mensajes en la mañana y uno en la noche que siempre es el apóstol, para que usted tome nota. Y pues el de la mañana, el primerito fue del evangelista Héctor Dubón y las echó un mensaje que yo se lo recomiendo, ¿verdad? Si usted ha querido evangelizar siempre y no sabe cómo y no sé cuántos complejos lo callan a uno, no sé cuántas cosas más lo aquejan en su corazoncito, yo le aconsejo, vaya ahí al chat de Ebenezer Palenque, ahí está el link y hasta yo le puse, ¿verdad? Ahí dice Héctor Dubón, usted puede darle ahí, pinchar ahí y es el primer mensaje que le va a salir. Amén. Entonces, después de los anuncios, le voy a invitar que me acompañe a orar. Y obviamente vamos a orar por él, ¿verdad? Por nuestro pastor, para pedirle que lo siga bendiciendo, que nos lo traiga con bien, ¿verdad? Que reciba toda la porción para que nos pueda traer a nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, papito, por tu bondad, por tu cuidado, Señor. Gracias, Rey de la Gloria, porque siempre estás sorprendiéndonos, Padre, en cosas que tal vez nosotros ya hasta perdimos la esperanza. Tú pones tu mano y nos haces ver que tú eres poderoso y grandioso. Tú entiendes nuestra condición, que a veces es nuestra mente la que nos limita, Señor, y tienes misericordia y extiendes tu mano y nos abres nuestro entendimiento. Y hoy queremos pedirte, Señor, que una vez más lo vuelvas a hacer. Toma, Señor, la palabra que has puesto en mi corazón, Señor, que anhelamos que venga de tu corazón, Padre, para que sea el mensaje que se predique, Padre. Prepara los corazones, las mentes de mis hermanos, aún en su cuerpo, Señor, todo malestar, toda enfermedad que reprendemos, Señor, en el nombre de Jesús. Toda doncella de la muerte, Padre, la reprendemos. Te declaramos, Señor, como único Señor en este lugar, Padre, que tu gloria se manifieste hasta el punto que veamos, Señor, cómo los milagros siguen tu palabra, Padre, y vemos restauración y sanidad en medio nuestro. Te rogamos, Señor, que en medio de tu palabra tú quites todo estorbo, Señor, y que aún aquellos que tal vez están pensando en venir, tú apresures sus pasos hasta este lugar para que puedan participar. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias.
Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces, permítame. Usted sabe que pongo aquí. Si alguien me hace el favor allá abajito de compartir la transmisión en los grupos, si alguien tuviera allá Ciudad del Carmen también, para que, aunque a veces Angelito me hace el favor, pero no sé si andará conectado a estas horas, ¿verdad? Y que comparta por ahí el link. Y entonces, bueno, quiero iniciar rápido porque si no después se me va el tiempo y me faltan minutos. Yo le quiero hablar hoy del conquistador. Resulta que cada vez que vemos en la palabra, el Señor nos compara con varios personajes, ¿verdad? Hemos visto cuando nos para con sembrador, cuando nos compara con un atleta. Permítame, vamos a callar esto aquí. Ahí está. Y también con soldados. Pero yo hoy le quería hablar de un área en la que nosotros a veces entendemos mal, ¿verdad? Cuando hablamos de un conquistador, alguien que haya pasado 10 historias que me quiera, con 10 historias que me quiera decir qué piensa él que es un conquistador. Ninguno sacó 10, ¿verdad? Ya los agarré, todos en curva. Bueno, es alguien que llega a un pueblo, a una tierra que no es suya y toma control, ¿verdad? Y puede ser, no necesariamente tiene que ser a la fuerza. Fíjese que hay una cultura que dominó, no con fuerza, sino a través de todo lo que ellos sabían y manejaban. Y fueron los griegos, hasta el punto que hasta el día de hoy nosotros todavía manejamos conceptos y cosas griegas, porque aunque ellos eran conquistados por los romanos, eran conquistados por no sé qué, ellos siempre conquistaban a sus conquistadores con su cultura, tenían una cultura muy rica, y entonces los romanos resultaban adoptando cosas de ellos, en vez de ser al revés, ¿verdad? En vez de que ellos fueran absorbidos por la cultura que los había dominado, ellos dominaban con la cultura. Y entonces vemos que un conquistador es alguien que saca una ventaja, ¿verdad?, sobre el otro y lo domina. Y entonces yo veo que es lo que el Señor quiere hacernos a nosotros. Él no quiere que nosotros seamos conquistados por otra cosa que no sea por Él. Amén. Él anhela que seamos conquistadas en cada área de nuestra vida por Él, ¿verdad? Que le demos la libertad a Él, que nos rindamos ante Él. Inclusive, fíjese, amado, que uno a veces, el hecho de levantar nuestras manos, ¿verdad? Ya sea en la alabanza, en la adoración, cuando usted ora, no sé, las manos son un punto de contacto bien importante. Y nosotros a veces lo vemos como cualquier cosa, que ya que levantar las manos va a hacer la diferencia, ¿verdad? Estoy cansado, yo hoy no levanto las manos, dice alguien por ahí, ¿verdad? Pero no ha entendido que cuando levantamos las manos, cuando alzamos nuestras manos, si desea pasar, puede hacerlo. Si levantamos nuestras manos, ¿verdad?, delante del Señor, podemos nosotros, no solo estamos dando un mensaje en lo espiritual, sino que también estamos recibiendo. Amén. Y entonces, cuando usted alaba, usted puede levantar sus manitas. Y una de las cosas que usted está declarando no solo es la grandeza del Señor, sino que es la rendición de su corazón delante de Él también. Entonces, tiene mucho que ver cómo nosotros nos expresamos, ¿verdad?, delante del Señor. Y entonces es un ejercicio que a veces uno le tiene que torcer el brazo al alma, ¿verdad? Y a veces uno viene retrechero. Yo no sé si usted ha venido alguna vez cansado, desvelado, enfermo, no sé qué, ¿verdad? Hablábamos con una hermana que hasta con dolor de cabeza viene una vez, ¿verdad? Que hasta viendo doble viene. Pero está uno aquí en el culto y dice, no, ya vine hasta aquí, no voy a venir solo a sentarme, ¿verdad? No, yo levanto las manos. Y el alma, ¿verdad? Pero estás enfermo. Pero tal cosa, ¿verdad? Sí, pero yo quiero levantarle mis manos al Señor, eso le voy a dar de ofrenda. Y levanta sus manos. ¿Cree usted que el Señor no se agrada de ese esfuerzo, verdad? Sabiendo que tal vez hasta con dolor, ¿verdad? Ahí mirábamos a mi hermana Hilda, ¿verdad? Con su bracito. Pero bendito Dios, hoy puede alzar sus brazos, ¿verdad? Está ya sana para la gloria del Señor. Entonces, yo le quiero mostrar aquí algo que a mí me impresiona, que dice en la palabra y que a veces nosotros no entendemos a cabalidad. Entonces dice en Mateo 11:12, ahí le puse 3 versiones. Usted puede ver, le puse la UCEJO, la BC,
1957 y la Biblia al día. Y entonces en la primera dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Generalmente así es como aparece en nuestras Biblias. Y luego dice la otra, desde los días de Juan el Bautista hasta el presente, el reino de los dioses padece fuerza y hombres esforzados arrebatan de él. Y luego la Biblia al día, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha avanzado contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y entonces, por eso es que es importante, me decía alguien, es que a mí en mi iglesia me decían solo la Reina Valera, solo la Reina Valera 60, ¿verdad? Y entonces tal vez es por seguridad de muchas cosas, ¿verdad? Pero yo les decía, el apóstol nos ha enseñado, ¿verdad? Cuando él habla de las versiones, nos dice, la mejor versión de la palabra son todas. El poder, entre más variedad tiene usted para comparar, nos arroja más luz, porque cada uno, ¿verdad?, que hizo la traducción, recibió algo de parte de Dios y lo plasmó. Y entonces al nosotros tener varias lecturas, se nos amplía y entendemos mejor el verso. Y entonces yo le quiero poner, le puse esta, solo para que usted tuviera ahí la imagen, ¿verdad? De cómo nos sale a nosotros. Por eso le decimos la palabra en griego, la palabra en hebreo, y cuando es G es griego y cuando es H es hebreo. Y entonces ahí dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza, dice esa versión, y los valientes lo arrebatan. Y entonces, cuando nosotros ya entendemos el concepto de todo lo que nos están diciendo las diferentes versiones, porque uno dice, ¿cómo así que sufre violencia el reino de los cielos? ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Pero fíjese que hace la aclaración y dice, desde los días de Juan el Bautista. Está diciendo, hay un momento en el que la situación para alcanzar bendición se puso dura, se puso difícil. El ambiente espiritual cambió. Fíjese que me contaba alguien que me decía, habló con su pastor y me decía, fíjate que yo le dije, yo llego tal día. Y entonces dice que le dijo él, sí, yo sé, porque cada vez que venís en cierta área se alborota lo espiritual, como que lo espiritual también manifiesta, ¿verdad? Que venís de camino. Y entonces oremos, ¿verdad? Y reprendamos. Y bueno, fue una experiencia bien cardíaca, esa se la cuento otro día. Invíteme a un taco y entonces platicamos. Y entonces nos contaba ella, ¿verdad? Eso, y tienen unas experiencias los hermanos bien tremendas. Y entonces vemos que sí hay el ambiente espiritual percibe ciertas cosas que a veces nosotros, si no estamos en el espíritu, no nos damos cuenta, no las entendemos. Las vemos y decimos, ay, qué raro tal cosa, ¿verdad? Pero no logramos interpretarlas. Y entonces aquí dice que desde el tiempo de Juan el Bautista empezó a ponerse la situación espiritual como muy cargada. Pero luego dice, cuando habla aquí, en esta versión dice los valientes, que es el original, ¿verdad? Dice que son los valientes los que logran arrebatar la bendición. Son los valientes los que logran meterse. En las otras versiones, ¿verdad? Veíamos que decía que eran los fuertes. Hay una que dice los fuertes, hay otra que dice los violentos, creo que es la versión 60, la que dice los violentos la arrebatan. Pero ¿por qué dice así? No es que esté hablando violencia, que usted sea agresivo, sino que está diciendo es alguien que no está así, a ver qué pasa, ¿verdad? Que Dios haga algo, ¿verdad? Sino que ese está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Dice, bueno, si esto es necesario que yo lo tenga que hacer así, bueno, yo lo voy a hacer así. Yo voy a tomar al cuerno, ¿cómo es? Al toro por los cuernos. Es que esta me estaba recordando que me estaban molestando porque me hacen bullying los hermanos, ¿vieron? Cuando yo dije, ¿cuándo fue el domingo? No me acuerdo qué día estábamos hablando y les digo yo que estaba pensando en los anteojos del gallo. Pero ese es un dicho que tenemos ahí en Guatemala, ¿verdad? Entonces estaban bromeando ahí conmigo. Ahorita que pensé en el cuerno y en el toro, no me acordaba cuál iba primero. Pero dice uno así, ¿verdad? Voy a hacer las cosas y lo voy a agarrar por lo más difícil, pero lo voy a hacer. Se la voy a poner fácil a los que estudian para que me entiendan, ¿verdad? La materia que más me está haciendo la vida cuadritos, con esa voy a agarrar y voy a remachar hasta que la maneje. Hasta que me salga este ejercicio.
de física cuántica, eléctrica, espacial, no sé de qué, ¿verdad? Eso, hasta aquí, ¿verdad? Ya después me quedo con las facilitas, todas las demás ya que me queden para después. Pero voy a empezar por esta, por la que más me está costando. Y entonces esas son determinaciones que toma alguien, según esta versión, alguien valiente. No cualquiera va a poder tomar esa determinación. Y esos son conquistadores. La gente que logra agarrar las riendas de su vida. Fíjese que yo pienso que lo más difícil para cualquiera es tomar las riendas de su vida. Y mucha gente piensa que las tiene. Y cuando uno indaga, ¿verdad?, en sus problemas y todo, se da cuenta que lo que menos tiene es que tiene dominio sobre él mismo. No maneja su vida. Se la maneja otro o se la maneja algo de lo que se ha dejado conquistar. Y entonces quiere tener el dominio, pretende tener el dominio, pero no ha hecho algo efectivo para poder conquistar. Y entonces eso le tiene consecuencias. Y entonces vemos gente con problemas que uno dice, pero para uno, ¿verdad? Pero si tan fácil que es, solo que haga tal cosa, dice uno, ¿verdad? Pero si es, ay Dios, por eso está sufriendo. Cuando yo les hablo a los jóvenes, ¿verdad? Bueno, yo platico con jovencitas generalmente, ¿verdad? Pero de repente estamos platicando y alguien me dice, ay hermana, es que los sentimientos a mí me traicionan, ¿verdad? Pero a mí me da cosa pedirle a Dios por eso, porque yo digo, Dios tiene cosas más importantes que hacer, ¿verdad? Y que estar pensando en que yo no puedo, que yo sufro con mis sentimientos. Entonces le decía yo, sí, pero es que resulta que Dios está más interesado en ti que lo que está pasando en el mundo. Y si eso es algo importante que te hace a ti tomar malas decisiones, ten por seguro que Dios está en el asunto y que a Él sí le interesa. Y que lo que está pidiendo es que tú te alinees, que te metas en el espíritu en esa área y que empieces a preguntar, ¿verdad? Entonces yo quería hacerle aquí un diagrama porque yo veo esto de el caminar nuestro en el espíritu, en el Señor, cómo el Señor nos lo deja dibujado en la palabra con muchas cosas. Dios es un maestro tan perfecto, tan exacto, que Él agarra cosas que nosotros podemos ver y entender y eso las usa como parábolas, como ejemplos, para ponérnoslo a nosotros, para calzárnoslo, ¿verdad? Para decirnos, mira, algo así es lo que te está pasando. Aquí exactamente esto es lo que tienes que hacer tú. Y entonces Dios empieza como a moldearnos la forma de pensar para que nosotros veamos en la palabra estas cosas. Y es una de las cosas que enamora de la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a ver la siguiente. Y entonces yo le ponía aquí, cuando el Señor les habla, ¿verdad?, a estos pueblos, les habla ya molesto. Aquí es Jesús el que está hablando y les dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Entonces les está diciendo, prácticamente, ¿verdad? Les está diciendo, por gusto hice los sacrificios, los milagros que hice con ustedes, porque de nada sirvió, no se arrepintieron. Y entonces yo veo que a veces la condición de nosotros como hijos de Dios es esta. Estamos viendo milagros de parte de Dios, estamos viendo cosas que el Señor está haciendo en nosotros que tal vez no es a vista de los demás y por eso menospreciamos lo que Dios está haciendo, la obra de Dios en nosotros. Y llegamos a pensar, sí, o sea, pues sí, Dios está haciendo algo, pero no como yo quisiera, ¿verdad? Yo quisiera que todo pasara de un solo, así que yo qué sé, ¿verdad? ¿Cuál es el milagro que usted está esperando, verdad? Y empiezan a restarle importancia a milagros importantes que Dios está haciendo. Por ejemplo, un milagro importante es que usted esté aquí hoy, porque el domingo veníamos bañados todos, ¿verdad? Fue una cosa terrible. Desde el más chiquito hasta el más grande estábamos aquí tomando café, imagínense ahorita con un calor espantoso, ¿verdad? Pero yo dije, a ver cuántos se animan a llegar el miércoles, ¿verdad? Después de lo que nos pasó el domingo, pero no estamos aquí. El hecho de que usted desee en su corazón venir, eso es un milagro, hermano, porque a cuántos ya se les apaga el amor, y no estoy hablando de acá, de la iglesia nada más, sino que a nivel de la iglesia de Cristo, ¿verdad? En el mundo, que ya no tienen el deseo de buscar a Dios. Y entonces el Señor Jesús se enoja y les dice esto, y luego veo yo,
que les dice aquí en Mateo 11:23, ¿verdad? Les sigue hablando y les dice: ¿y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Imagínense, hasta el infierno le está diciendo, ¿verdad? Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué es lo que está diciendo? En pocas palabras, lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Te he dado mucho y yo esperaba de ti que te pusieras pilas, que te arrepintieras y empezaras a caminar como debía. Y resulta que has menospreciado lo que yo he hecho por ti y te has quedado igual. Y entonces, y uno sabe que esa es una condición que se repite en uno, ¿verdad? No vamos a hablar de los demás, ¿verdad? Sino que en nosotros se repite muchas veces eso. Y uno dice, pero y no el Señor me habló, pues. Pero y no el Señor hizo tal cosa, pues. Pero ¿y por qué estoy otra vez en lo mismo? Y empieza uno a ver que también se da esa actitud en nosotros. Y entonces sí nos es necesario conquistar. Sí nos es necesario empezar a tomar las riendas de nuestra vida y tomar decisiones acertadas, ¿verdad? Hacia lo que el Señor anhela de nosotros. Entonces le quiero leer este otro verso. Mateo 11:25, y dice: en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, esto lo estaba diciendo justo después que los regaña, ¿verdad? Y dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Yo sé que hay versiones que dice: y se lo revelaste a los más pequeños. Hay otra que dice: y se lo revelaste a lo insignificante, dice, a lo más chiquito. Y adivine qué, somos nosotros, ¿verdad? Bendito Dios, que el Señor decidió que nos los daba a nosotros y nos los revelaba a nosotros, su amor y su misericordia. Entonces, cuando uno habla de conquista, no es porque nos estemos viendo así como ¿quién? Como el Canelo. Ah, no, ya no, ¿verdad? Porque ya le pegaron, ya perdió, como el que le ganó a Canelo, ¿verdad? Y que nos vemos así bien fuertes y somos bien. No, resulta que el Señor nos está dando a nosotros su revelación, su amor y el derecho de caminar en fe con Él, no porque seamos grandes, sino porque tuvo compasión de nosotros. Entonces, partiendo de ahí, yo le quiero mostrar algo que yo empecé a notar en la palabra y que aunque viene dentro de lo que nos enseñan en doctrina, por eso yo le digo, ¿verdad? No es hacerle publicidad, pero venga doctrina, ¿verdad? Y es preciosa la palabra porque ahí todo va encajando y todo se va completando. Y entonces yo veo que Moisés se convierte en un libertador y saca al pueblo de Egipto, ¿verdad? Mira, hay tanta riqueza en esa historia. Yo estoy tentada a pasarle un video, tal vez no se lo paso hoy, de plano que no, ¿verdad? Pero tal vez se lo paso el viernes o el domingo, porque les vamos a robar tantito tiempo a los hermanos de alabanza, son 7 minutos, pero a mí me encanta cómo resumen los hermanos estos el libro de Números y le hacen entender a uno una línea de tiempo hasta con muñequitos, para que usted vea, hasta con monitos, dicen ustedes, ¿verdad? Y entonces yo veo que aquí que está Moisés y él es un libertador y saca al pueblo de Egipto. Siempre hemos entendido que es cuando el Señor nos salva, nos rescata, ¿verdad? Y nos saca del mundo. Y entonces yo le ponía aquí al tema libres para conquistar. Somos conquistadores, pero tenemos que ser libres para poderlo hacer. Y yo veo que algo se da aquí muy especial. Dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestros pies os he dado, tal como dije a Moisés. Él ya le había dado el plan a Moisés. ¿Se acuerda que le había hablado de la tierra prometida? ¿Qué había en la tierra prometida? Así, esos eran los malos, ¿verdad? Los gigantes. Pero lo bueno, ¿qué había de bueno en la tierra prometida? Leche y miel. ¿Se acuerdan, verdad? Leche y miel. Y Dios les describe la tierra que Él les va a dar. Y les dice: los voy a sacar de ahí donde están, porque yo me los voy a llevar para allá. Y entonces uno ve una historia preciosa, ¿verdad? En todo el libro de Números,
Entonces yo le ponía aquí, se lo puse porque en realidad lo que a mí me importaba era el mapa. Pero también, ¿verdad? Aquí dice, Números 20 nos narra el inicio de la conquista. El pueblo de Israel llega a Cades, donde muere Miriam, y poco después Aarón, como símbolo de la generación que se quedó en el desierto. Números 20, 22 nos dice que Aarón muere en el monte Hor y Moisés nombra a su hijo Eleazar sumo sacerdote. Entonces aquí ya vemos una historia, ¿verdad? De cómo el Señor saca a su pueblo y los lleva a la tierra prometida. Y entonces, si usted nunca había visto dónde estaba la tierra prometida, ¿verdad? Se la va a poner aquí. Que si habláramos de política ahorita, ¿verdad? Podríamos entender muchas cosas, pero no es eso lo que vamos a platicar. Ahí donde vio la línea roja, ahí dice Canaán. Toda el área verde es Canaán. No sé si la ve verde. ¿Sí la ve verde? O yo ando verde, que no la miro como… Ah, sí, es que lo otro es como lila, ¿verdad? Como moradito. Ok. Si es que aquí se ve de un color y ahí lo veo de otro. Entonces, le voy a poner aquí. Y entonces, esa línea amarilla que usted ve ahí es el río Jordán. La flecha verde que usted ve al otro lado es donde ellos cruzan, de donde ellos vienen caminando 40 años, ¿verdad? Ya llevan ahí echándose un viajecito de 40 años. Y la parte roja que atraviesa la amarilla es la parte por donde ellos entraron a la tierra prometida. Y entonces dice la palabra que todo lo que a ellos les pasó, yo se lo tengo aquí, se lo voy a poner dentro de un ratito, dice, todo lo que a ellos les pasó fue sombra y figura para nosotros. Y entonces yo le quiero hacer un resumen con unos de mis dibujos todos feos, pero que los hice con toda la intención de aclararle, ¿verdad? Vamos a ver si me sale, a ver si no lo confundo más. Entonces yo le puse ahí, ¿verdad? Como ve de este lado está Egipto. Y abajo están los monitos esos saliendo de Egipto, ¿verdad? Que es el pueblo que el Señor rescata con Moisés. Luego ve usted que pasan el Mar Rojo. ¿Figura de qué es eso? Del bautismo en agua, ¿verdad? Y luego dice que pasan 40 años en el desierto porque dice que el Señor se enoja cuando ellos mandan a los espías y 10 de ellos dan mal reporte y desaniman al pueblo, y el Señor se enoja tanto, le ofende tanto, que le creyeron más a ellos que a él, que dice, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Y por eso es que se quedan ellos los 40 años hasta que muere el último. Por eso es que muere Aarón y Miriam, ¿verdad? Y solo entra Josué con el resto del pueblo de la generación nueva. Y entonces ahí dejaron en el desierto a todos, yo le ponía ahí, ¿verdad? Y les dan la ley, ahí cae el maná, les dice ese becerro, que ya viéndolo desde aquí más bien parece como conejo, no sé, ¿verdad? Pero es el becerro, usted diga que es el becerro, téngame fe. Y entonces luego le pongo ahí, ¿verdad? Cruzan el río Jordán para la tierra prometida. Entonces cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender que todo eso tiene un símbolo para nosotros. Yo le decía el domingo que nosotros teníamos que aprender a identificar cuando la palabra se está mostrando así, a decir, yo aquí estoy, ¿verdad? Yo no sé si usted ha ido a una plaza que sea muy grande o a un edificio grande, que le ponen a uno un mapa y dice, usted está aquí y hay un puntito, ¿lo ha visto? Sí, pues yo ni con eso me ubico, viera, igual me pierdo, ¿verdad? Pero ellos tienen la intención de que uno no se pierda. Pues algo así le vamos a hacer hoy, ¿verdad? Y entonces, aquí vuelvo a ponerle, ¿verdad? ¿Querías foto? Permíteme. Vamos a ver si lo puedo regresar aquí. Ay, pero está bien feo. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces vamos otra vez. Bueno, entonces aquí estamos nosotros, ¿verdad? Cuando no hemos conocido a Cristo. Y entonces dice la palabra que estamos bajo el reino de la muerte, ¿verdad? Estamos gobernados no por Dios. Y entonces empezamos a ver cómo lo que nos domina, cómo lo que está, mientras no hemos recibido a Cristo, y es la razón por la que debemos evangelizar, ¿verdad? Yo se lo decía el domingo, es tenerle misericordia a los que están todavía ahí y decir, no, yo no quiero que se pierda, ¿verdad? Yo quiero que tenga esperanza.
Tal vez, fíjese que yo le decía a alguien, porque yo lo he oído así, yo lo he visto. A veces hay gente que toda su vida dijo que no, le presentaban al mensaje, su mamá, su abuelita, en la calle, en la televisión, en el radio, siempre había alguien que le predicaba y no. Pero en últimas instancias, uno no sabe qué le trajo el Señor a su mente. Y muchos agonizan. Híjoles, estamos transmitiendo, a veces me olvida, a veces estamos transmitiendo. Pero yo tengo el ejemplo de un familiar que, pues, él se endureció su corazón al punto de que le dijeron, mire, usted tiene una enfermedad terminal, ¿qué va a hacer? No, pues yo voy a ir con un señor que me da mis brebajes, ¿verdad? Y él me va a ayudar. No, que mire, que vaya al tratamiento, que haga ese tratamiento. No. Para no hacerse la larga, hizo metástasis, y eso fue una cosa espantosa, sufrió unos dolores horribles ya en lo último. Y cuando ya lo llevaban en la ambulancia, dice que la esposa le decía, arrepiéntase, entréguele su corazón a Dios, ábrale su corazón a Jesús, recíbalo. Dice que él no, ya con el oxígeno, no. De repente dice que ya ni no podía decir, entonces ya le seguía diciendo, mire pues mengano, ábrale su corazón, es su oportunidad ahorita, usted no sabe qué va a pasar, ni si le va a dar la vida para que siga, ¿verdad? Mire pues, dice que ya lo último que le hizo fue así, ya no podía ni abrir los ojos, pero le dijo que no con el dedo, pero agonizó 15 días. 15 días estuvo en una agonía terrible, y entonces me decían, ¿verdad? Mi familia, ¿y ahí qué pasa, verdad? ¿Y ahí qué hacemos, verdad? Bueno, pues nosotros orar. ¿Qué está pasando ahí? Nunca vamos a saberlo. Pero si alguien le predicó del Señor, yo no sabía que ella le había estado predicando. Si alguien le habló del Señor, quién sabe si ese fue el último pensamiento en el que él sigue pensando todavía y por eso no termina de irse. Porque mientras está en este plano, tiene la autoridad, el poder de decidir. Ya él media vez muere, ya ahí ya no hay remedio. Y entonces ese tipo de pensamientos, no para que seamos dramáticos, ¿verdad? Pero sí para que tengamos entrañas de misericordia cuando evangelizamos a alguien. No lo ataquemos, no le montemos una religión, no seamos religiosos, pues, no seamos gente que golpea, sino que hablemosle del amor que nos transformó a nosotros, porque lo que nos transformó fue el amor. Amén, el amor del Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Entonces, alguien que no tiene a Cristo está así. Entonces yo le ponía aquí, ¿verdad? Al fin cree, dice la palabra, que el que cree y fuere bautizado, ese será salvo, ¿verdad? Y entonces vemos que ellos, así como ellos, nosotros también, ¿verdad? Ellos cruzan el Mar Rojo, y dice la palabra que fueron bautizados juntamente con Moisés, ¿verdad? Y entonces ya estamos del otro lado. Una de las ventajas de que el que cree y se bautiza rapidito es que ese no se quedó en territorio del enemigo mucho tiempo. Él creyó y se bautizó y de una vez pasó al otro lado y los enemigos quedaron soterrados ahí bajo el agua, ¿verdad? Entonces luego está aquí este otro, ya pasó a vida eterna, ¿verdad? Ya tiene su nombre en el libro de la vida, ¿verdad? No en el cuadernito viejo que te lo escribieron a vos, ¿verdad? Sino que ya en el libro de la vida. Y entonces, esa época es la que os pasaron en el desierto. Ahí se van a manifestar un montón de luchas y un montón de cosas, ¿verdad? Usted tiene que identificar dónde está usted. Yo ya pasé el Mar Rojo, yo ya me bauticé, ¿verdad? Yo ya tal cosa. Todo eso usted tiene que ir haciendo el chequecito para saber dónde está. Y entonces, luego a ellos se les presenta, y yo se lo decía, ¿verdad? Con Josué se les presenta el río Jordán. ¿Qué cree usted que quiere decir cruzar el río Jordán? Un rebautizo, dijo usted, ¿verdad? Sí, es un bautismo, pero es en el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que anhelar el hablar en lenguas y buscar el bautismo en el Espíritu, no conformarnos con, bueno, pero yo ya estoy de este lado, ¿verdad? O sea, yo ya me bauticé, yo ya creí, ya entendí el domingo, ¿verdad? Que sí voy a entrar al reino, ¿verdad?
Y entonces estoy bien. Pero resulta que el Señor nos empieza a mostrar que hay cosas que nosotros tenemos que conquistar y no vamos a poder conquistarlas si nosotros no hemos cruzado el Jordán. Y entonces yo le ponía aquí, ¿verdad? De último, el muñequito ahí que ya ni se ve qué es lo que tiene en la mano, ¿verdad? Le hicimos una su espada. El que ya cruzó el Jordán, ese ya es investido de poder, del poder del Espíritu Santo. Y entonces ese ya puede empezar a tomar áreas de su alma y empezar a conquistar. Luchas siempre vamos a tener. Me decía alguien, ay hermana, ¿y cuándo se van a acabar las pruebas? Cuando des la talla. Nosotros vamos a estar batallando continuamente con cosas, pero el problema es que te quedes en el mismo lugar batallando con lo mismo y lo mismo y pasan los años y tú sigues trabado en la misma batalla. Ahí hay gato encerrado. Ahí hay algo que no le has puesto atención o no has querido, porque de repente resulta que a uno le duele mucho, ¿verdad?, tomar ciertas decisiones y entonces uno prefiere aplazarlas y creer que, como dice la gente de afuera, ¿verdad?, que el tiempo lo cura todo, y no es cierto, hermano. Hay cosas que si usted no las atiende a tiempo, aún en lo físico, si no aprendemos a atendernos en lo físico a tiempo, tenemos consecuencias a veces nefastas, ¿verdad? Yo me recuerdo de alguien que me decía que empezó con un problema en la muela y no se lo atendió, y no se lo atendió, y no se lo atendió. Cuando se lo fue a atender, como ya estaba tan mal, le sacaron la muela, pero ya tenía una infección. Y entonces la infección le quedó en el hueso. Y el hueso, la infección le comió media maxilar. Se quedó sin, o sea, cuando hablaba esto se le iba para adentro, porque no se atendió a tiempo. Y si así somos en lo que se mira, ¿cómo seremos con lo que no se mira? ¿Cuántas veces nosotros tal vez nos ha dicho el Señor, ¿verdad? Hay cosas que tienes que ponerle atención. Ese carácter que tienes, esa forma de contestar, esa costumbre de llevarte algo que no es tuyo, ¿verdad? Yo que sé, tantas cosas que el Señor puede estarnos señalando y que a uno por vergüenza, por miedo, por yo que sé, por las consecuencias, uno no quiere, lo atrasa, ¿verdad? Lo aplaza. Ay, sí, Señor, sí. Hasta llora el día que el Señor le habló, pero como no sé quién estaba diciendo aquí, ¿verdad? Pero luego ya después ya pasó la emoción y ya no hacemos nada. Y eso nos va a traer consecuencias, porque el que no logra conquistar su Canaán, aunque le dieron la promesa de una vida y vida en abundancia, no la va a poder vivir porque no ha conquistado el territorio que le toca. Y entonces yo le ponía aquí el verso que le estaba mencionando anteriormente y dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Esos somos nosotros, hermano. Por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y a mí me impresiona porque les está diciendo, ¿verdad? Es todo lo que a ellos les pasó en el desierto, todo lo que ellos sufrieron, todo lo que ellos pasaron para conquistar, eso es ejemplo para ustedes, para los que los alcanzaron el final de los tiempos. Y sin duda somos nosotros, ¿verdad? Y el que ve noticias se da cuenta, se asusta uno, ¿verdad? El apóstol decía, hermanos, no ignoremos, ¿verdad?, lo que está pasando con Israel. No ignoremos lo que está pasando aún aquí en México, ¿verdad? No seamos tan cortos de vista que solo veamos lo que está pasando en nuestra casa, en nuestra colonia, solo en Palenque, solo en Chiapas. No, abramos nuestros ojos y seamos diligentes hasta para poder juzgar y ver lo que está pasando afuera. Y entonces, yo le pongo aquí, este es el 11 y el 12, pero le quiero poner el del 1 al 4, que es donde está hablando de las cosas que él quiere que nosotros veamos. Y dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces aquí nos está haciendo la comparación, ¿verdad? Algo así como lo que yo hice con los dibujos, ¿verdad? Pero el Señor nos está diciendo, quiero que entiendan que así como lo pasaron ellos, así lo tienen que pasar a ustedes. Es el mismo ejemplo. Lo que a mí me impresiona es que cuando el pueblo cruza el Jordán, ya ellos
tienen una experiencia sobrenatural. Yo se los decía el domingo, ¿verdad? Para los que ya fueron bautizados en el Espíritu, que ya hablan sus lenguas, a las experiencias bien gloriosa, ¿verdad? Yo no sé cómo lo bautizó a usted el Señor, en que fue en un culto, estaba usted solo, cómo fue, nunca me ha contado, ¿verdad? Pero yo recuerdo que lo mío fue en una administración y fue mi liberación, así me liberó el Señor. Y yo recuerdo que en lo que la hermana empezó a reprender y todo, yo ya había sentido la presencia de Dios, o sea, yo ya había sentido que el Señor me había bautizado, pero me daba mucho miedo hablar mis lenguas. Y cuando estábamos ahí, porque lo que a mí me aquejaba era un espíritu de muerte, y entonces empieza ella lo discernió, ¿verdad? Porque yo no le había visto mucho sentido hasta que ella empezó a reprender. Y entonces ella empieza a reprender espíritu de muerte. Y entonces yo empecé a sentir como que me cayó algo así encima, ¿verdad? Entonces dije, eso es lo que sentí en el culto, ¿verdad? Pero no me animo a hablar lenguas. Entonces ella me dijo, habla tus lenguas. El Señor te está bautizando y te está dando el poder para que venzas lo que te ha estado molestando. Y entonces yo ahí, no, ahora es cuando, dije, yo estaba bien desesperada, ¿verdad? Entonces yo abrí mis labios y cabal recuerdo que empezaron a fluir. Yo salí de ahí como que había ido a boxear, ¿verdad? Ni Canelo, creo que quedó así, ¿verdad? Iba con los ojos, así que no, ya era una línea nada más lo que se me abría, porque yo los llevaba súper hinchados de haber llorado, ¿verdad? No solo de la presencia de Dios, sino que de la felicidad que al fin había sido bautizada. Había estado 2 años buscando el bautismo por el Espíritu y nada. Yo evangelizaba a mis compañeros de la escuela, llegaban a la iglesia, se convertían y al rato me llamaban, ni sabes qué, hablé en lenguas. Y yo, ¡ay, qué felicidad! Decía yo, ¿verdad? Pero yo no he sido bautizada. Y decía, la Señor, ¿qué tendré? Yo de plano tengo algo malo. O sea, a mí ya se me había metido hasta eso. Yo de plano saber qué tengo, porque a mí no me bautiza el Señor. Y a ellos rapidito. Y yo los traigo, yo los evangelizo, yo les hablo. Y son ellos los que lo reciben y yo no. Pero era porque el Señor me estaba permitiendo llegar a un cruce donde yo iba a poder recibir el poder que yo necesitaba para lo que era necesario hacer. Y entonces yo veo que cuando ellos cruzan el Jordán, se encuentran una ciudad. Yo no sé si usted se acuerda qué ciudad era esa. La primera que ellos conquistan, las maestras de niños se lo tienen que saber. Solo una hay aquí. No, ninguno. ¡Hala, nombre! ¿No? ¿Qué ciudad conquistaron primero cuando entraron a Canaán? Jericó. Y entran a Jericó y entran de la forma más extraña, ¿verdad? Que hay. En primer lugar, en la forma en que cruzaron. Fíjese que a Josué le dicen, ¿verdad? Te mando que te esfuerces y seas valiente. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo, le dice. Y cuando les toca cruzar el Jordán, que no crea que era un rito chiquito, ¿verdad? Como el de allá de los Robles, no, hombre, era un gran, ni el Chacamax, como el Usumacinta, digo yo, ¿verdad? Que se veía. Y entonces ellos cargan el arca, porque así les dice, ¿verdad? Y entran al río. Y el río los seguía mojando, ¿verdad? O sea, no fue que se detuvo. Yo, qué fe la que han de haber tenido para terminar de meterse, y al meterse ellos y llegarles a los lomos, el agua, dice, hizo una pared de este lado, y ahí se detuvo el agua, y entonces cruzaron. O sea, esos que estaban cruzando ahí, muchos de ellos no habían cruzado el Mar Rojo, y si lo cruzaron eran chiquitos, eran niños. Entonces esa experiencia plena no la habían tenido, y cuando ellos pasan ahí tienen una experiencia tan sobrenatural como esa. Yo no sé qué hubiera pensado usted si mira eso, ¿verdad? Tal vez todos pasando y usted va a abrir la boca, va a ver cómo se detiene la pared de agua. ¡Hala, qué tremendo! ¿Verdad? Una presa así nos caería bien, ¿verdad? Porque era algo impresionante. Era algo que cuando, y por eso es que los pueblos del lugar, cuando sabían que ellos llegaban, temían, y ellos se juntaban para poderlos enfrentar juntos, porque sabían que ellos traían un poder que ellos no tenían, que no conocían. Y entonces llegan primero a Jericó. ¿Y qué técnica les da el Señor para conquistar esa?
Sí, las 13 vueltas. A ver, esa sí se la tenía que saber, ¿verdad? Entonces dice, por 7 días darán vuelta, una vuelta, todos ahí. Y como dice el apóstol, ¿verdad? Los de Jericó de plano se ponían enamorados, estos están bien. No sé cómo les dicen aquí ustedes cuando alguien está así loquito, o ¿qué otra palabra usa? ¿No hay otra? Zafado, chiflado, ajá, sí, estos han de haber dicho, ¿verdad? Allá en Guatemala decimos chusema. Ese está medio chusema, ¿verdad? Se le brincó la canica, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Era una forma de conquistar completamente irracional. No tenía sentido de nada. Ellos habían vivido seguros atrás de esa muralla por años. Por eso no los habían podido conquistar, porque ellos, esa muralla les había servido como, ¿verdad?, de tope, ninguno la pasaba. Y dice que al 7º día ellos no dan una vuelta, sino que ¿cuántas dan? 7 vueltas. Y entonces dan 7 vueltas y al final de la 7ª gritan, empiezan a gritar, diciendo, qué locura, ¿verdad? Yo me imagino que ellos los veían y se reían. Y entonces caen las murallas, caen por completo. Dice, estábamos viendo un documental y dice que cuando encontraron esas ruinas, se dieron cuenta que las murallas no se cayeron así, que se caen las rocas, así como se caería cualquier otra pared, ¿verdad? Sino que dice que fueron como que la tierra las hubiera tragado. Entonces se metieron. Imagínense qué cosa tan extraña. Y entonces dice uno, qué impresionante. Pero hubo un problema, que ellos en realidad no pelearon. Bueno, entran, ¿verdad? Y conquistan, toman el botín. El Señor les dice qué es lo que tienen que hacer con el botín. ¿Se acuerda usted, verdad? ¿Se acuerda? Ya vi que no se sabe la historia. A usted lo va a mandar a niños, fíjese, para que las maestras le cuenten la historia. Entonces le dice el Señor, todo esto, como es la primer ciudad, ustedes no van a agarrar nada. Esto se va a destruir y lo que van a tomar va a ser para mi templo, para mí. No van a tomar de acá. Pero había uno bien bandido ahí, siempre hay alguien así, ¿verdad? Que dijo, pues yo voy a tomar, ni cuenta se van a dar. Y tomó 2 lingotes de oro, un manto y no sé qué otra cosa y se la escondió. Y dijo, ¿quién se va a dar cuenta? Si entre el montón ya voy a creer que se van a fijar. No se van a fijar. Y se van. Y entonces ellos iban con una victoria tan grande que Dios había hecho, de algo tan sobrenatural de lo que habían visto, que ellos empiezan a pensar que es por ellos. Y aquí es donde yo le tengo que decir algo. Si usted ya fue bautizado por el Espíritu y está pasando con cosas bien tremendas y ya Dios le dio la victoria, no vuelva a pensar que es porque usted es pilas. No diga, sí, pues sí, ya eso ya no me afecta. Y voy a empezar a jugar con eso otra vez. Yo le decía a alguien, ¿verdad? De repente uno se confía, que uno dice, no, es que eso antes me afectaba a mí, ahorita ya no. No, lo que pasa es que el Señor te hizo librar. Pero eso no quiere decir que tú no seas propenso a caer, sobre todo en algo que ya caíste una vez. Entonces, no estés pasando por ahí por molestar. No estés creyendo, ahorita sí, ahorita no. Ahorita sí, ahorita no me afecta. Sí, porque va a llegar un momento en el que te vas a caer porque te vas a dar cuenta que no eres tú, sino que fue la misericordia de Dios. Y entonces estos pensaron, ¿verdad?, que había sido así. Dijeron, ¿ala qué? ¿Vieron cómo vencimos? ¿Qué otro hay que vencer? Pónganme otro, decían ellos, ¿verdad? Tráiganme otro, ¿qué otro enemigo hay? Entonces dijeron, la otra ciudad es Jai. Y entonces dijeron, Jai, pero si Jai es bien chiquita, más pequeña que Jericó, si tiene una muralla grande. ¿Saben qué? No vayan todos, que vayan unos 300, ¿verdad? Que unos poquitos, no hay necesidad de que vayamos todos. Y se confían y los vencen, porque ellos no pensaron que había sido porque ellos eran los buenos, ¿verdad? Porque ellos merecían eso, porque ellos se lo ganaron. Yo qué sé por qué puede llegar a pensar uno que es por uno que Dios está obrando. Y entonces cometen el error y ofenden terriblemente a Dios. Y entonces llega el Señor, y aquí le estoy haciendo resumen, ¿verdad? Pero llega el Señor y les dice, ¿sabes qué? Le dice a Josué, hay uno entre ustedes que pecó y tomó cosas del botín que yo les había dicho que no tomaran.
Cuando nosotros hablamos, mire, es que se oye como escabroso, pero esto aún tiene que ver con las cosas que nosotros damos al Señor con nuestro diezmo. Cuando uno sabe qué es lo primero para el Señor y uno ya lo apartó, por eso dice la palabra que no nos tardemos en ofrendarlo, que lo demos. Pasa, papito. Que ofrendemos al Señor, que diezmemos con libertad, que lo hagamos pronto, que no nos quedemos esperando, ¿verdad? Sino que rapidito, bueno, esto es lo del Señor, de una vez aquí está, antes de que me entre la tentación de agarrar de aquí, de una vez, ahí está, ya moría eso, y ahora ya con lo demás yo veo qué hago y que el Señor me ayude. Eso se lo estoy diciendo yo con mis palabras, ¿verdad? Pero yo entiendo que esto fue lo que el Señor le ofendió, y entonces el Señor los vuelven a derrotar, y entonces tienen que llamar a Acán, le dice, ¿verdad? Porque no querían confesar, ¿verdad? ¿Quién fue? Ninguno, ¿verdad? Bueno, entonces él empieza a ir de casa en casa hasta que llega a la casa de Acán. Y entonces le dice, hijo mío, alaba al Señor, le dice Josué, y dime lo que has hecho. Le dijo, alaba al Señor, y Acán no pudo alabar. A veces no podemos alabar porque nosotros sabemos que hay algo oculto que no se lo hemos puesto al Señor. A veces la razón por la que no podemos alabar es porque tenemos algo que el Señor pidió y nosotros no lo hemos querido dar, sino que preferimos quedárnoslo o esconderlo. Y entonces dice que al final él no alaba, sino que dice, sí, Señor, yo tomé esto, y saca lo que él tomó. La consecuencia fue tan terrible que no solo cae sobre él, sino que lo agarran a él, agarran a su familia, agarran a sus bestias, a sus animales, todo lo que él tenía y los queman. Y uno dice, qué sádicos, ¿verdad? Qué bárbaros, qué locura. Pero era la forma en la que el Señor nos estaba diciendo, hay cosas que vas a tener que tomarlas así y quemarlas de una vez. No estés dándole largas, ¿verdad? No es que con el tiempo se va a componer. Tal vez con tal cosa, no, ya va a pasar. Así dice uno, ¿verdad? Le digo con los dolores, ¿verdad? A veces está uno con un dolor de pierna. Ay, ¿qué será? Bueno, ya me va a pasar. Un paracetamol para que se me quite. Tal cosa para que, un tecito de calahuala para que me pase, ¿verdad? Un no sé qué. Y uno sigue haciendo las cosas como que no está pasando nada, aunque uno sabe que hay algo ahí. Y entonces el Señor tiene que decir, ¿sabes qué? Tienes que confesar y tienes que quemar todo eso. Que no quede vestigio de nada que te relaciona con eso. Porque si no es de esa forma, no vas a poder conquistar. ¿Cuántas veces al pueblo de Israel lo tuvieron que acorralar para que él entendiera la voluntad de Dios? Me dio mucha risa, ¿verdad? Porque alguien muy inocente me dice, yo llegué, ¿verdad? Y estaba leyendo la palabra. Y bueno, ¿cómo estás, verdad? Y nos saludamos y todo, y me dice, ay, aquí con dolor de cabeza. ¿Por qué? Le digo, ay, es que estaba leyendo esto de Éxodo y de Números, y miro todo lo que el pueblo de Israel le hacía al Señor. El pueblo los bendecía y ellos pecaban. El pueblo los libraba y ellos pecaban. El pueblo les hacía un gran milagro y ellos volvían a pecar, se volvían a ir tras ídolos, volvían a hacer tal cosa. Ay, me cayeron tan mal, me dice, ¿verdad? Entonces le digo, recordándole ese verso, ¿verdad? Y ¿sabes qué dice la palabra? Que nosotros somos ellos, ¿verdad? Somos el Israel espiritual, y que todo lo que ellos les pasaron nos pasa a nosotros. Y entonces, ay, no me digas, me dice, porque yo de verdad tenía ganas como de colgar a uno, me va a tener que colgar a mí mismo, ¿verdad? Y le digo, sí, es una actitud humana, resulta que es algo que nos pasa continuamente. Pero si nosotros no aprendemos a hacer las cosas como tienen que ser, no vamos a poder conquistar. Ellos eran derrotados y derrotados por una ciudad chiquita, por algo insignificante. ¿Cuánta gente me dice a mí, verdad? Sobre todo cuando hablo con los jóvenes, mira, no hagas eso, papá, tal cosa. Sí, todos lo hacen. Sí, eso. Ya, solo porque tal vez me tienen algún tipo de respeto, ¿verdad? No me dicen usted porque ya pasó por ahí, va usted, ya hace ratos que no sabe cómo es para nosotros esto ahora, ¿verdad? Solo eso les ha faltado. Pero uno sabe por qué se los está diciendo, ¿verdad? Uno sabe por qué le está advirtiendo, porque hay pequeñeces,
lo que hablábamos el miércoles, hay pequeñeces que llegan a atar de una manera que hasta que la persona no renuncie. Y ahí es donde yo veo la importancia. Cuando usted ve cómo ellos vencen a Jericó, ellos levantan su voz y gritan. En nuestra boca hay un poder que usted no se imagina, que llega a botar estructuras que tal vez usted dice, ¿esto cuándo? ¿Verdad? Porque usted no se imagina el poder que Dios puso en sus labios. Pero el hecho de confesar, el hecho de poder decir, hermano, yo esto y esto, o en su casa, ¿verdad? ¿Quién quebró el plato de la bisabuelita tal? Y ninguno quiere hablar, ¿verdad? Porque ya saben que les va a caer. Pues hasta eso, el saber reconocer, ¿verdad? El decir, sí, fui yo, perdón, fue un accidente, ¿verdad? Quería ver si me lo ponía aquí, se mantenía el plato, ¿verdad? Y se me cayó. Pero el poder decir uno, yo fui. Ese poder desata. Yo se los he contado muchas veces, bueno, más que todos los jóvenes, ¿verdad? Que yo una vez, a nosotros nos tocó en Guatemala estar con los adolescentes. Nosotros éramos diáconos de los adolescentes, del área de adolescentes. Y pues a mí me tocaban las niñas y a mi esposo los varones. Y de repente tuvimos una administración pero bien linda y hubieron cosas que se manifestaron así pero bien fuertes. Y al final una niña se me acercó y me dijo, mira, yo tengo que decirte algo. Yo tengo que decirte algo. Entonces, bueno, corrámonos, ¿verdad? Y nos hicimos así. Mira, me dijo, yo no sé cómo decírtelo porque me da mucha vergüenza, pero yo hice esto y esto. Y en el momento que ella lo dijo, no fue con estos ojos, pero yo lo pude sentir. Yo sentí como que algo salió de su boca, así, corriendo. Y yo me quedé así. Y entonces ella empezó a llorar. Yo nunca la había visto llorar. Esa muchachita era de las más rebeldes que nos habían tocado. Teníamos unos problemas fuertísimos con ellos, que nosotros los teníamos una hora en los cultos, ¿verdad? Yo le digo viernes, miércoles y domingo, pero todo el resto de la semana se la pasaban en la casa y eran los papás. Ahí me di cuenta yo que uno de los mayores, ¿cómo se dice?, estorbos que tiene mucha juventud son la misma familia. Y entonces uno los ministraba aquí, ya salían bien campeones, y al siguiente culto ya no regresaban igual o peor. Y dice, ¿pero qué pasó? Pero si tan bonita que se fue, decía yo, hasta recibió y ahorita ya viene toda, ¿verdad? Porque otra vez decía yo, ay, Padre Santo, y porque era una lucha. Y entonces yo veía que las palabras de los papás tenían un efecto sobre ellos. Había una que el papá continuamente le decía que no servía para nada, que era un inútil, que no sé qué. Imagínense estar recibiendo esa administración todo el día. Entonces, cuando uno usa su boca en lo que tiene que ser usada, que es para bendecir, que es para alabar al Señor, que es para reconocer mis faltas, ¿verdad? Entre esposos, ¿verdad? Que es donde más se quejan, ¿verdad? Que nos dicen que nosotras nunca decimos que fue culpa de nosotras, ¿verdad? Pero no es cierto, bien reconocemos, ¿verdad, hermanas? Amén. Bueno, con una que me echó porras es suficiente. Pero sí, el hecho de poder decir, Señor, yo te necesito, de poder hablar lo que conviene, que no hayan palabras necias en nuestra boca. Ellos así fue como vencieron a Jericó. Y pensaron que como Dios lo había hecho y había hecho una cosa tan portentosa, ellos pensaron, entonces el otro que es chiquito va a ser igual, más fácil todavía, ¿verdad? Al punto que, como le digo, no enviaron a todos los guerreros. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor hoy? Yo quisiera que me acompañaran mis hermanos. ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy? Tienes que conquistar. Eres llamado para conquistar. Si tú no conquistas, te vas a quedar trabado en lo mismo por mucho tiempo y vas a empezar a perder cosas que Dios ya preparó para ti, que son bendición, que son regalos, pero que no puedes tomar porque no has llegado a donde tienes que llegar. Para todos Dios preparó algo distinto, pero cuando nosotros vemos en la palabra, ¿verdad?, que es como un espejo, que es donde nos reflejamos, aprendemos, ¿verdad?, que hay una forma que es agradable delante de Dios. Dios lo único que quiere, y uno dice, pero ¿por qué tengo que aceptar al Señor y decirlo?
Yo no sé si usted alguna vez se preguntó eso, pero dice la palabra que con la boca se confiesa, con el corazón se cree, dice, pero con los labios se confiesa. ¿Por qué hay que confesarlo con los labios si ya pasó en mi corazón? Porque tu boca tiene un poder que desata. Tu boca tiene un poder que conquista. Cuando tú tienes el valor de levantar tu voz en clamor, cuando ya entendiste que la vergüenza no es nada a comparación de lo que tú vas a obtener porque levantas tu voz al Señor, cuando tú aprendes que cuando tú le dices, cuando tú alabas al Señor con entendimiento y con tu corazón, cosas grandes pasan. Tú empiezas a conquistar y empiezas a obtener cosas de parte de Dios, y se empieza a mover lo que hay en el cielo a favor tuyo. Hay cosas que tú has estado viendo tan grandes y tan pesadas, y tal vez hasta has pensado, esto nunca se va a caer, esto nunca, y lo has repetido tantas veces con la boca que tienes el poder para decir lo contrario, que ya tu corazón hasta se endureció, que ya hasta te lo creíste tanto que tú quieres que sea Dios quien te haga mover los labios, y eso no va a pasar. Dios va a hacer cosas grandes, pero tú tienes que dar el paso también. Dios a ellos no los entró cargados. Dios no les dio bestias para que entraran subidos en bestias. Los hizo caminar, les hizo hacer su esfuerzo. A veces tu esfuerzo es tener que levantar tu voz en tu casa. Está tan contrario el ambiente y uno a veces no quisiera, pero ni pensar. Pero al único que puedes clamarles al Señor, pues entonces levanta tu voz. Tienes cosas que conquistar. Tienes cosas que tienes que declarar para que se cumplan. Nosotros no creemos en la confesión positiva, pero el estar repitiendo cosas negativas de tu cónyuge, de tu familia, de tu situación, estarse quejando continuamente, la queja se repite y se repite y se repite en unos labios que tienen poder. Lo único que van a hacer es desgastar. Que hoy nuestros labios sirvan para conquistar. Ponte de pie, vamos a orar al Señor. Dile al Señor: yo quiero conquistar. Yo quiero ser más que vencedor, porque sé que me llamaste para eso. Padre, en el nombre de Jesús, venimos presentándonos, Señor, delante de ti, Padre, entendiendo en qué faceta estamos, Señor, y la que nos corresponde. Y para aquellos que ya entraron, Señor, a la tierra prometida, que ya cruzaron su Jordán, Padre, yo te ruego que empieces a traer sobre ellos, Señor, el convencimiento de lo que tú pusiste en sus labios, en su boca, el poder que les diste, Señor, para que ellos hablen de parte tuya, que traigan bendición para sí mismos y para los suyos, que sean temerosos a la hora de hablar, que tengan el valor de reconocer y confesar, sabiendo que con sus labios, al ellos declarar, rompen ambientes espirituales, transforman atmósferas, atraen tu presencia, Señor. Y delante de tu presencia, ¿quién puede, Señor? ¿Qué puede levantarse si tú estás? En medio de cualquier tormenta, si está tu presencia, Padre, tenemos la esperanza de que tú vas a mover a favor nuestro la situación. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor, y te rogamos, papito, que hoy podamos salir de aquí con la convicción del arma poderosa que has puesto. Que la espada de tu palabra, Señor, esté siempre en nuestras manos. Que la usemos, Señor. Que no hablemos cosas humanistas, sino que hablemos de tu palabra. Que sea tu palabra de día y de noche, Señor.
Josué, Padre, que meditara de día y de noche en este libro bendito. Que así nosotros podamos ser, Señor, gente valiente, que te cree, que se levanta, que se esfuerza, que hace lo que le toca, que no está esperando que otro haga lo que a él le corresponde, sino que dice: Señor, si yo tengo que hacer esto, lo voy a hacer, y tomar la determinación. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos desde ya, Señor, toda cosa que ha opacado, Señor, el ánimo, que ha querido quitar las fuerzas, que ha querido hacer disminuir, Señor, lo que tú has puesto sobre mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús tomamos autoridad, Padre, y te rogamos, Señor, que des fuerzas de flaqueza, que des fuerzas en medio de toda circunstancia, que ellos puedan levantarse, Señor, y caminar como el búfalo, Señor, en contra de la corriente, pero sabiendo a quién buscan, sabiendo detrás de quién van, de quién va a salir a defensa de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias porque cada día, Señor, tú muestras, Padre amado, tu misericordia sobre nosotros. Gracias por enseñarnos el modo de cómo podemos conquistar, Padre, pero todo siempre bajo tu voluntad, Padre. Gracias, Padre amado. Gracias por darnos esa autoridad, Padre amado, para que en nuestra boca haya poder, Señor. Te damos las gracias, Padre amado, y te rogamos que nos sigas mostrando qué no debemos hablar y qué debemos hablar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, amado Padre. Bendecimos tu nombre.